Dios bendiga sus vidas grandemente. A todos ustedes que nos han estado acompañando en este programa Te Belliré. Y seguimos a la luz de las Escrituras para compartir este mensaje de la cual queremos que llegue a muchas familias, sea de bendición y restauración. Porque la palabra es la que se encarga de alimentar el alma. Así que hoy el tema que tenemos y que quiero compartir con ustedes es y se llama, y vamos a hablar de la soledad. Entonces, cuando hablamos de la soledad, es como una sensación de querer estar solo, apartado de las personas. Y todo esto de la cual queremos compartir o quiero compartir con ustedes, quiero llevarlo a la luz de las Escrituras, que tenemos ejemplos de personas que pasaron por un momento de soledad, pero también queremos llevarle a ustedes esa paz, esa sensación de entender y de buscar la verdad, porque la verdad es la palabra, y queremos que usted entienda. Cuando una persona está en esta situación, quiere estar apartada, sola, y en muchas ocasiones se mete en cuartos y hace de ese lugar su hogar, la soledad. Entonces, mire que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas que se presentan, o estas situaciones que se vienen y se presentan en la vida, para que podamos mirar cómo solucionar. Entonces, vamos a mirar un poco y qué es la soledad. Entonces, yo quiero que hablemos un poco de la juventud. La juventud de hoy en día, vemos que es una juventud que quiere estar apartada, sola, en crisis. Y nosotros que ya sabemos que estas clases de crisis afectan demasiado tanto a lo externo como a lo interno. Entonces miramos que estas personas que se apartan en un lugar por allá, donde no quieren saber de nadie, donde no quieren hablar con nadie, donde viven en una soledad, donde están presos de su soledad, donde no quieren hablar con nadie, quieren relacionarse con nadie. Entonces están en un cuarto quizás por allá tristes, porque aún en ocasiones esto ha traído melancolía. Entonces hoy vamos a hablar las facetas o diferentes facetas de la cual la soledad ha llevado a muchas personas, pero también hay que mirar algo, y es que podemos ver que la persona más que ha vivido la soledad, y nos vamos a meter al emigrante, el emigrante ha sido una de las personas que ha tocado perder familias, que en ese cruce, en ese camino que han tomado por decisión, han perdido esposas, han perdido hijos. El emigrante ha estado en un momento en que ha dejado casas, ha dejado familia, aún el lugar donde nació, el barrio, aquellos rostros que estuvieron en aquel momento. Entonces todo esto es como para mirar las diferentes facetas de la soledad. Así como vemos jóvenes que hoy en día hicieron de su hogar la soledad. Entonces, amigo, tú que estás allí, queremos ir a la luz de las Escrituras también, pero el aislarse, separarse de lo que está alrededor tuyo, es algo que debiéramos de estar muy atentos, porque esto es una artimaña o es una trampa del enemigo para que tú sigas en el mismo rol, en el mismo allí control que él te tiene, para poder hacer de ti y manejarte a su manera. Por eso nosotros tenemos que mirar la soledad
y las facetas de la cual hoy les estoy hablando, así como les hablé del emigrante, así les hablo de los jóvenes. Y vemos, por ejemplo, otra también, y es cuando estamos en un comedor o compartiendo con la familia y vemos que todos están allí pegados de algún equipo, un teléfono, y están todos dele allí, dele, pero alguien habla y no ser escuchado. ¿Cómo se siente aquella persona? Sola, porque nadie escucha lo que él está diciendo. Entonces mire que todo esto, lo que hoy estamos mirando, es una estrategia del enemigo para atar a una persona, para maniatarlo. Entonces también vamos a ir a la luz de las escrituras, porque usted sabe que con ellas que nosotros nos vamos a defender y con ellas que nosotros vamos a poder hablar y entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Y también podemos mirar también ejemplos que tenemos en las mismas escrituras sobre la soledad. Si miramos al Gadareno, ¿qué era lo que el diablo o el enemigo hizo con él? Llevarlo a los sepulcros, mantenerlo solo. Entonces analice que el Gadareno, el enemigo lo tenía atado, maniatado, alejado de todo lo que él tenía y de todo lo que le rodeaba. Así lo tenía el enemigo. Asimismo, es la misma situación, o lo que hoy en día viven los jóvenes, que el enemigo los tiene maniatados, atados a la soledad. Y de ellas hicieron un hogar. Entonces, vemos a aquella mujer de flujos de sangre, le estoy dando y lo estoy llevando a las escrituras, porque qué bonito es que usted también investigue quién era aquella mujer, por qué estaba así, cuánto tiempo duró. Investigar es muy bueno, porque allí aprendemos y nos da una buena enseñanza. Entonces vemos que esta mujer de flujos de sangre estaba sola. No era inmunda, porque ella estaba con un flujo de sangre que desde muy temprano ella sufría y tenía eso allí y no era ser sana, hasta que llegó un momento que ella salió del lugar donde estaba y la Biblia nos habla que ella, entre la multitud, ella recibió sanidad porque ella tocó el manto. Si miramos ese otro punto, allí ella recibió sanidad. Entonces vemos de dónde salió, de aquel lugar. ¿Dónde estaba sola? ¿Con quién estaba sola? Entonces, todos estos ejemplos nos llevan a entender y a mirar todo lo que hoy en día estamos viendo, la realidad de esta vida. Así que vemos que aquella mujer, en tanta multitud, ella allí recibió su milagro. Así que vamos a mirar el ciego Bartimeo. Si usted se pone a investigar las escrituras, que esa es la que yo quiero que usted día a día empiece a investigar, empiece a enamorarse de ella. Cuando usted investiga las escrituras y vemos que ¿dónde estaban? En la orilla del camino. Y cuando hablamos de Bartimeo, cuando hablamos del ciego, estamos hablando de que estaba en un lugar, ¿cierto? Entonces, cuando él sale de allí, esa soledad, y también vemos que donde también se encontraba, en el templo La Hermosa. Entonces, cuando estaba en el templo La Hermosa, y pasa Pedro y le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Entonces, cuando él le dice: no tengo ni oro ni plata, y de lo que tengo te doy, y él se apropia de esas palabras de lo alto, porque sabemos que todo lo que allí se veía, todo lo que Dios hacía, todos los milagros, sanidades, todo lo que esas maravillas que se veían, era porque a Dios le placía de darse a conocer. Entonces aquí vemos la soledad, las consecuencias, los desánimos,
a los lugares a donde los lleva el enemigo, a donde los maniata, a donde los controla. Porque yo le voy a decir algo, la soledad para muchos o para unos es ganancia. ¿Cómo así, pastor? Así. Mire que hay un dicho que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Ahorita más adelante vamos a ver este punto. Pero yo quiero que decirle algo. Para muchos es ganancia, o para pocos, pero lo llevan como ganancia. ¿Sabe por qué? Menos gasto, menos pago luz, una boca menos, compro menos ropa, solo lo necesario. Y el dicho que dice, que usted acabé de mencionárselos. Entonces, analicen esto. Es mejor estar solo que mal acompañado. Qué triste decirte esto, amigo, tú que estás allí. Pero si vemos la vida de Adán, cuando estaba en el desierto, cuando estaba en el huerto, el mismo Dios vio la necesidad del hombre, de Adán, y dijo, voy a hacerle una ayuda idónea. Voy a ser su compañera. Voy a ser hembra. ¿Y de dónde la sacó? De la costilla, del costado. ¿Dónde estaba Adán? En el huerto. Adán podía tenerlo todo. El Señor lo visitaba, hablaba con él, tenía el alimento, pero el Señor vio la necesidad. No es bueno que el hombre esté solo. Si el mismo Dios vio la necesidad de que el hombre no esté solo, entonces la soledad está mal. Ahora, miremoslo en este punto, y es, la soledad es mala. Por eso el Señor le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios en todo su ser divino vio la necesidad de Adán en el huerto de que no estuviese solo, ¿por qué esa frase, es mejor estar solo que mal acompañado? Eso es de inmadurez, porque el Señor mismo creó hembra y creó varón. Cuando el varón estaba en el huerto solo, le hizo una hembra, la sacó de su costado. Y ya no serán dos, sino uno solo, una sola carne. Entonces miremos aquí que todo esto que hoy estamos llevándole a ustedes, o le estoy llevando a ustedes, es para que miremos las tácticas del enemigo, cómo trabaja para poder tener al hombre maniatado, a los jóvenes maniatados, a estar a un lugar que han hecho su hogar, la soledad. Entonces vimos que el enemigo, ¿qué busca? Que estés solo, que no salgas de la condición en la que estás. ¿Qué es lo que busca? Tenerte maniatado en la condición que estás. Que no seas libre, sino que seas esclavo. ¿Esclavo de quién? Esclavo de los demonios, esclavo de las legiones, de todas esas cosas que el enemigo quiere tener maniatado a los jóvenes de hoy en día. Entonces, este tema tan maravilloso, la soledad, queremos que la miremos de diferentes facetas. Y ya les he hablado de varias. Entonces, aquí vemos que el enemigo no te quiere dejar que seas libre. No quiere que recibas el milagro. Quiere que estés aislado todo el tiempo y que sigas atado a las legiones demoníacas. Por eso miramos algo, y es que
Dios mira la soledad de diferente manera. Sí, amigo, Dios la mira de diferente manera. Sí, así como le estoy diciendo. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Vamos a buscarlo. Dice la palabra, las escrituras, dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una vez más nos confirma la necesidad que vio Dios en el huerto de aquel hombre que él mismo había puesto allí, con todas las bendiciones, pero sabía que le faltaba algo. Ahí podemos ver que Adán también tenía necesidades de pasearse en ese huerto de un lado al otro, de hablar con aquella compañera de un lado al otro. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus pensamientos. Y aquí vemos algo maravilloso. La mujer, la hembra que Dios hizo para aquel varón. Entonces, ¿por qué lo dijo? Porque su palabra lo confirma. Y haré ayuda idónea para él. No es bueno, escuche bien, que el hombre esté solo. Así, amigo, usted que está allí, que tiene ese refrán, que tiene esa frase, y la Biblia dice esto. Por eso es necesario que la Biblia nos amplíe el entendimiento, para que podamos llegar a un conocimiento de la sabiduría celestial, de lo alto. Entonces vemos que, ¿qué es lo que busca? De otro ángulo, porque hay que mirarla de otro ángulo también, que es la que le estoy diciendo. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, podemos ver que Adán todo lo tenía. La presencia de Dios, la visitación de Dios, el huerto, la alimentación, salud. Él no tenía problemas de que decían de él. No tenía nada de eso. ¿Qué opinaban de él? No tenía problemas de ese tipo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con el varón. Porque todo lo tenía en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí? El hombre no es bueno que esté solo. Si miramos algo y tiene que ver con la creación que Dios hizo, porque todo lo que existe es creado por Dios. Y cuando vemos el arca, cuando Noé allí le dijo el Señor y le dio una orden, ¿qué orden fue? Si analizamos todo lo que hoy en día vemos, él metía de 2 en 2 los animalitos y después se multiplicaron. Y hoy en día, ¿qué vemos? Vemos el gallo y la gallina. ¿Sí se dan cuenta? Vemos el caballo y la yegua. El tigre y tiene su pareja. Y vemos el burro y también tiene su pareja. Entonces, todo esto es, qué hermosura, de verdad, que analizar y mirar y profundizar. No es bueno que el hombre esté solo y le hace su ayuda idónea y le hace a aquella mujer para que la contemple, para que le ayude. Amigo, tú que estás allí, no te pongas bravo, no te enojes con tu compañera porque habla demasiado. Dios sabía que las mujeres son intensas, pero son creación de Dios. Entonces aquí miramos algo, y es que el Señor conocía la necesidad de que algo le hacía falta a Adán. Entonces vamos a analizar el libro de Génesis, capítulo 2, 18. Vamos a mirarlo nuevamente. Gloria a Dios. Y vemos aquí algo, y es: y le haré. Había hablaba Dios. Ayuda
idónea. Hermano, amigo, ame lo que Dios le ha entregado. Ame, atesore, valore lo que Dios le ha entregado. No es bueno que el hombre esté solo. Mire algo que voy a compartir con ustedes. Y esto quizás lo vemos en iglesias, porque yo hablo del campo en que nos movemos. Y cuando alguien pasa por el lado suyo y por casualidad no le ha saludado, entonces cuando pasa esto, usted se siente incómodo. ¿Y por qué no me saluda? ¿Por qué no me habla? Entonces, mire bien, hermano, nosotros no podemos ser inmaduros, porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de tener esa ayuda idónea. Aquella mujer, aquel varón que Dios ha puesto alrededor de nosotros, y haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabe por qué lo hace? ¿O sabe por qué lo hizo? Porque cuando miró a Adán y vio que era necesario que Adán tuviera su compañera, porque esa mujer que tú tienes en la casa, hablona, intensa, como le quieras llamar, esa mujer, tu compañera, la que está al lado tuyo, la que te ayuda a organizar los pensamientos, porque para eso somos nosotras, para ayudar a aquellos varones, para que puedan también, lo que no puedan solucionar, darle ese apoyo, ese consuelo. Porque hay momentos de tristeza, hay momentos de angustia, hay momentos que de pronto no sabemos cómo tomar decisiones, hablo de varones, y allí está esa mujer para poder darle un buen consejo. Para que no se sienta solo, para que no se sienta vacío, para que se sienta acompañado. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Gloria a Dios. A Adán no le faltaba nada. A Adán el Señor le dio el cielo, le dio la tierra, le dio todo, lo visitaba. Pero él sí sabía que a Adán le faltaba algo. Adán tenía soledad, porque cuando Dios le hizo a esa compañera fue con el propósito de que ya fueran dos. Pero la Biblia dice, ya no serán dos, sino uno. Gloria a Dios. La verdad que uno se maravilla de esta linda palabra, porque de verdad nos lleva a ampliar el conocimiento. Hay momentos de inmadurez de la cual usted quisiera estar solo, que nadie le hablara. Pero hay momentos en la cual usted tiene la madurez y usted quisiera tener a alguien a su lado, compartir ratos bonitos, salir al parque, o quizás de pronto hablar de algún tema que tengan pendiente. Pero, hermanos, amigos, tú que estás allí, tristemente hay casos de donde llega un momento en que estamos en el lecho de muerte, y entonces empezamos a llamar a los hijos que ya desterramos, a aquellos hijos que ya desheredamos, pero los necesitábamos. Entonces, todo esto son cosas que están pasando en el día cotidiano, de día a día. Así que el problema, escuche bien, los problemas vienen no porque lo sabemos manejar, sino que necesitamos saber manejar los problemas. Gloria a Dios. Así que, amigo, tú que estás allí, dale gracias a Dios por el hogar, por la pareja que tienes. Porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Los problemas vienen
porque no sabemos manejar los problemas. Así que ese dicho que usted dice que es mejor estar solo que mal acompañado es una inmadurez. Sí, señor, es una inmadurez. Porque así como les di el ejemplo de que van a haber personas que no nos saludan, nos sentimos mal, y ¿por qué no nos saludan? Sería la respuesta que daríamos. Eso sabe que da a entender el lenguaje del rechazo. Yo te voy a invitar al libro de Primera de Reyes. Vamos a buscar Primera de Reyes. Y yo quiero algo que vamos a mirar, y es capítulo 19, versículo 2. Y yo quiero que analicemos esta parte donde dice: y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo lo había matado a espada y a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Este pasaje que acabamos de leer tiene que ver con la amenaza de Acab, tiene que ver con la amenaza que dio Jezabel a Elías. Y Elías huyó. Pero aquí vamos a ver dos experiencias, dos tipos de soledad. Cuando se fue a dormir debajo de un enebro, que bueno es que usted en este pasaje que estamos leyendo, sígalo leyendo, y ahí va a encontrar todo lo relacionado con lo que estamos usted y yo ahorita compartiendo, lo que yo les estoy compartiendo a ustedes, y tiene que ver con la vida de Elías, todo lo que Elías sintió en ese momento. Dice que aquella mujer, Jezabel, dio la buena nueva a Elías y le dijo que lo iba a mandar a matar. Es tanto que dijo, y le dijo a sus mensajeros, así ha dicho: háganse los dioses aunque me añadan. Como quien dice, lo mato porque lo mato. Que mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, ¿qué hizo este varón? Vemos una, y vamos a ver, por eso les dije, vamos a ver diferentes facetas de la soledad. Y vemos una, y en estos dos tipos de soledad que vamos a ver con respecto a este pasaje, dice, una fue cuando se fue a dormir al enebro. ¿Dónde estaba? En un lugar, en un desierto, apartado, solo. Y cuando vemos que el ángel llega, y entonces cuando llega el ángel, no quería comer, no quería atender al principio. El hambre, no quería tomar nada de lo que el ángel le traía. Más vemos que la soledad llama a muerte. ¿Qué fue lo primero que dijo? Quiero morirme. Entonces, ¿qué dijo Elías? ¿Qué le dijo Elías a Dios? Analiza el tema y dice: quítame la vida. Entonces miremos todo esto en el momento del que Elías se encontraba en ese lugar, debajo de un enebro, apartado, solo. ¿Qué es lo que deseaba? Morirse. Que Dios le quitara la vida. Y aunque el ángel le traía provisión, él no la tomaba, como quien dice, no voy a comer.
Mire su amor tan grande y apasionado por sus hijos, que él, en medio de esa crisis que estaba pasando, huyendo de aquellas palabras que aquella mujer dijo, y él apartado por allá, y el alimento, la provisión de Dios. Entonces, y él deseando querer morirse. Quítame la vida. Entonces, ¿qué trae la soledad? Muerte. Entonces, vemos que la soledad también no provoca o provoca inapetencia. Él no quería comer al principio cuando el ángel le traía la provisión. No la tomaba. Entonces quita el apetito. La soledad quita el apetito. Yo aquí, como que analizando un poco, yo me imagino aquí en estos tiempos que apareciera un ángel aquí al lado suyo, al lado de nosotros. Pues uno que es tan curioso, así sea temblando, pero yo le preguntaría, ¿cómo te llamas? ¿Cómo es eso allá arriba? Todas esas preguntas se las saldría, así sea temblando, que me temblaran hasta los pies, pero de verdad que no quisiera ni que se fuera. Y vemos la reacción de Elías. Entonces, son cosas que de verdad le vienen a uno, porque en realidad uno tiene que ser curioso. Así que vemos cuando una persona vive sola en una casa, no le importa. Cuando una persona vive sola en una casa, ¿sabe qué es lo primero que le dice? Aquí nadie viene a visitarme, no hay necesidad de arreglar ni la cama. ¿Para qué lavar la ropa? Es tanta la situación que mantiene tan ocupado, que con una muda de ropa o con la ropa que tiene, dura hasta 15 días. A mí no me van a oler. ¿Por qué? Porque a eso conduce la soledad. Es una trampa del enemigo para quererte maniatar, para estar atado. Y no seas libre, sino esclavo de legiones. Y usted va a su casa, usted va a la casa de arreglar las cosas, y aquella persona que vive sola, ¿sabe qué hace? Vuelve y desordena. Aunque usted vuelve y organice, él está desordenando. Entonces mire hasta dónde la soledad lleva a estos jóvenes o a cualquier persona adulta, o a qué condición. El que vive solo tiene tantos problemas, pero tantos problemas, que no hay tiempo ni para lavar la ropa. Dios encuentra a Elías en esa cueva, solo y con el silencio. Cuando hay una persona deprimida, o a un joven, sea mujer o hombre, que esté en esa situación de depresión, deprimida, ¿qué es lo primero que hace? Se aleja. Después hace como cuando Elías dijo, me quiero morir, quítame la vida. Entonces, vemos aquí lo que nos está enseñando la palabra. Nadie me hable, tampoco quiero comer. Eso ocasiona la depresión. Por eso nosotros tenemos que entender que la soledad es una estrategia de Satanás, del enemigo, para tenerlo atado. Para muchos, la soledad es ganancia, como les había dicho a otra, pero la Biblia, Dios, la soledad la ve de otra manera. Para muchos como nosotros, es estar solo en la presencia de Dios, es buscar su rostro, es estar hablando con el Rey de Reyes, es estar dejando que Él haga y ministre nuestras vidas.
es estar un tiempo a solas con Dios. Pero para otros es una operación de las tinieblas. Entonces todo esto es para que lo miremos, lo analicemos, y cuando veamos esta clase de situaciones en el hogar, en las familias, aún en un conocido, miremos en qué nivel está o en qué condición está, y miremos las facetas de la cual el enemigo entra en cualquier persona y la lleva al destino de hacerlo su hogar, que es la soledad. Vamos a mirar el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube a la montaña, al monte de Sinaí, y prepárense ante mí sobre la cumbre del monte. Amigo, ¿qué le quiso decir Dios a Moisés? Y se la voy a volver a leer para ustedes, para que la podamos entender. Prepárate pues para mañana. Le dijo prepárate. Le dijo a él. Sí, la voy a desmenuzando. Y sube de la mañana al monte de Sinaí. Y prepara y preséntese ante mí sobre la cumbre del monte. En otras palabras, amigo, tú que estás allí, ¿qué le quiso decir? Te quiero a ti solito. Necesito hablar contigo. Quiero tratar contigo. En este pasaje le dijo a Moisés. Y sabe que me voy a meter otra vez a este varón Elías. Elías era un hombre solitario. ¿Cómo así, pastor? Así. ¿Sabe por qué? Porque Elías, cuando Dios lo llamó y le dijo, te vengo a buscar en un carro de fuego, Elías no quería que Eliseo estuviera a su lado. ¿Sabe qué le decía? Déjame solo. Entonces analice un poco. Ahora, Eliseo no quería perderse ese momento ajeno. Él quería estar allí viendo todo eso que estaba pasando y cómo iba a ser y de qué manera se lo iba a llevar y ese carro de fuego y tantas cosas que se vieron en ese momento espectaculares que pudo vivir Elías. Pero él quería estar ahí en ese momento ajeno. Él no se quería perder de ese momento. Pero Elías le decía, déjame solo. Entonces, ahí miramos. El que conoce a Dios, amigo, disfruta la presencia de Dios. La soledad en la cual estás el tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo, sea en el día o en la noche, pero pasar tiempo con Dios. Para orar, para leer la Biblia, para compartir con alguien. Pero sabemos que nos preparamos en esa soledad para poder llevar el mensaje a otros. Vamos a mirar aquí en el libro del mismo Génesis. Y Génesis 32. Gloria a Dios. Y yo quiero que analicemos un poco y tiene que ver con la vida de Jacob.
Todos sabemos que Jacob luchó por su bendición, por la bendición, y vemos que la palabra nos enseña que iba a rayar el alba y él estaba allí luchando en medio de la soledad. En esa noche, en esa soledad, a Jacob se le cambió la vida, porque él estaba buscando la bendición. Así que esa bendición que Jacob estaba buscando en medio de la soledad, ahí podemos darnos de cuenta, y es que murió Jacob, pero nació Israel. ¿Qué te quiero decir, amigo? Dios, en medio de la soledad, saca cosas buenas de ti. Saca cosas buenas de ti, porque murió Jacob y nació Israel. Por eso en medio de la soledad nace lo mejor de nosotros. En medio de la soledad peleamos la bendición. En medio de la soledad derrotamos al enemigo. Sí, Señor, derrotamos al enemigo. Vamos a mirar el libro de Marcos. Y yo quiero que aquí miremos algo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar del desierto allí a orar. Me detengo un poco para que podamos entender esto. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Dice que levantándose muy de mañana, estamos hablando de Jesucristo, siendo aún oscuro, dice que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús buscaba en medio de la soledad, buscaba estar a solas y oraba. Porque las escrituras nos los acabo de enseñar que él oraba. Entonces, la soledad para muchos es una bendición. Porque cuando buscamos en la soledad la presencia de Dios, nos nutrimos con su palabra. Somos renovados por el poder de su gracia. Entonces vemos aquí estos ejemplos que les llevé a la luz de las escrituras, de la cual el Señor quiere llevarte a ti. La soledad no es muy buena consejera. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, necesitas tu ayuda idónea. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa Te Belliré. Gracias por comentar, por compartir. Sigue dándole like, sigue suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga. Gracias por todo y por todas las cosas que hemos podido ver en esta palabra. No es bueno que el hombre esté solo.